Nadie tiene una fórmula única para hacer a un país más competitivo, pero sí podemos hacernos mejores preguntas. Lo que queremos aterrizar es cómo la competitividad se vuelve productividad en nuestra vida cotidiana. Y cuando las preguntas se ponen difíciles, vamos a los datos que nos permiten tener una mejor conversación. Esto es Café Postre. Bueno, estamos aquí en nuestro podcast empezando el año, el 2026, con café, postre y competitividad. Pero como ven, estamos en un sitio completamente diferente, porque queremos ahora que nuestros podcasts lleguen a ustedes desde diferentes partes de Colombia. Y hoy especialmente tenemos un invitado para hablar de ciencia, de tecnología y de innovación. Estamos acá con el profesor Robinson Cardona en la Universidad de Antioquia. Y él nos va a contar un poquito en dónde estamos, cuál es este sitio para que empecemos a tener esta conversación sobre ciencia, tecnología e innovación. Entonces, Robinson, gracias por aceptar esta invitación del Consejo Privado de Competitividad y de abrirnos las puertas de la Universidad de Antioquia y de este sitio que dice por todos lados que es Parque E. Cuéntanos un poquito de qué es Parque E, pero también un poquito de lo que haces aquí en la Universidad de Antioquia con la ciencia, tecnología e innovación. Encantador que nos estén visitando, bienvenidos y gracias por la invitación. Nosotros somos una unidad de enlace entre la producción científico-tecnológica de la universidad y las unidades académicas y esas necesidades sociales y económicas de los territorios. Somos la división de innovación y dentro de la división de innovación trabajamos 5 temas fundamentales para hacer que ese conocimiento genere valor social y económico. 1, gestionamos emprendimiento y dentro de la gestión de emprendimiento está la incubadora Parque del Emprendimiento. Es una incubadora que tiene más de 16 años ya en el entorno y nos dedicamos tanto a acompañar emprendimientos base tecnológica de nuestra comunidad universitaria como externa en alianza con algunas alcaldías, la alcaldía de Medellín e incluso en el país con ministerios en temas de cultura, con el Ministerio de Cultura, y hemos trabajado en el fortalecimiento empresarial, adicional justamente en la creación de unidades productivas institucionales y en las famosas spin-off. Entonces esa es la labor. En segunda instancia está la Oficina de Transferencia Tecnológica, es un actor reconocido por MinCiencias, el primero, y ahí es donde conectamos esas necesidades científico-tecnológicas de la empresa con nuestros investigadores, desde identificar, valorizar, comercializar, asegurar y proteger esos activos de conocimiento. Aquellos que no tienen como fin lo económico, tenemos una línea que es innovación social, entendiendo que la innovación social no es desde la óptica pues, del voluntariado de los proyectos sociales, eso se trata desde otra dependencia. Para nosotros son aquellos que, usando el conocimiento, nos permiten cerrar brechas sociales sin ser asistencialista. El otro frente es la cualificación y la formación, innovación abierta, todo lo que tiene que ver con formación de nuestros públicos y externos. Y por último y no menos importante, el relacionamiento Universidad-Empresa-Estado. Desde esta dependencia se maneja la Secretaría Técnica del Comité Universidad-Empresa-Estado. Pero no te me adelantes ahí, Robinson. Entonces, bueno, como ven, estamos aquí en Medellín, en la Universidad de Antioquia, y ahora que venía un poco perdida, aunque ustedes saben que soy paisa, pero ya se me perdió el acento, venía un poco perdida y me dijeron esto es cerquita al planetario, al Parque de los Deseos, y venía caminando y entonces uno ve en este lado, entonces está el metro, después de la estación del metro ve al un lado la universidad, al otro lado ve Ruta N, después de Ruta N veo algo que se llama el Distrito Tecnológico y llegamos a este edificio que hoy nos está acogiendo, que es todo lo que tiene que ver con el parque de la universidad. Entonces cuando venimos caminando por acá decimos pues aquí parece ser que en la cotidianidad se respira ciencia, tecnología e innovación, porque lo que vemos son estos sitios llenos de inspiración tecnológica, de estudiantes en cada una de las esquinas, teniendo reuniones, y nos pareciera que la ciencia, la tecnología e innovación pues se vive en estos espacios. Pero entonces, una pregunta aquí para Robinson, aprovechando que él nos dijo exactamente que también era psicólogo, ¿cierto? Entonces vamos a aprovechar que es psicólogo, pues queremos preguntarle por qué, si esto se está viviendo en este ecosistema, ¿por qué no lo vemos como en toda la cotidianidad, en la productividad colombiana? ¿Por qué no lo estamos viendo muy en el mundo de las empresas, de las pequeñas, de las medianas empresas? ¿Será que es un ambiente solo universitario o cómo hacemos realmente para que eso que se está viviendo acá pues también contagie
digamos, los espacios de la productividad y del empresariado, pues en nuestro país que tanto necesita, digamos, este tema de poner de moda la ciencia, la tecnología y la innovación. Esa pregunta me parece muy interesante, ¿sabes por qué? Porque no es que los actores no estén haciendo la tarea, probablemente si tuviesen más incentivos la harían mejor, eso sí es claro, pero las universidades investigan, las empresas necesitan ser más competitivas para estar en mercados no solo locales, nacionales, sino internacionales. La gente entiende que hay que acceder al conocimiento y con eso crear valor económico. Y obviamente esa pregunta que tú dices, eso nos tiene que llevar a esa otra pregunta más profunda, es qué pasa en nosotros las personas. Yo soy de los que piensa, y aquí en lo que es el Valle de Aburrá, Medellín, se ha incentivado mucho un componente que es lo que llamamos generar cultura. La generación de cultura implica poder poner en la mente conversaciones que no son cotidianas. La CTI es un asunto que no es cotidiano para las personas. ¿Para quién lo es cotidiano? Para el que día a día la va a usar. Un científico, un universitario, un empresario, los que estamos manejando algún actor del sistema. Pero cuando tú los llevas a otros escenarios que no están inmersos, sino el ciudadano de a pie, pues obviamente estos asuntos son demasiado raros y empieza a generar unas percepciones que son erróneas. Es lo que uno llama percepciones de sesgo, por ejemplo, confianza. Y entonces empiezan las grandes preguntas. Yo creo que no es nueva, por ejemplo, la gran pregunta que hacen los empresarios y los rectores es, el rector dice, es que yo no entiendo la empresa. El empresario dice, es que usted no forma el que yo necesito para la competitividad, y entonces eso comienza a crear sesgos de confianza. Que si vieras que la manera de resolverlo es hasta simple, y es generando espacios de conversación para encontrar puntos en común, porque los hay. Los hay en razón de vincular ese futuro egresado con el empleo, esos investigadores con el desarrollo científico-tecnológico, la empresa con el uso de ese conocimiento para generar valor. O sea, el problema no es que no lo hay, el problema es que no lo hemos conversado. Y obviamente, si lo hablamos desde el ciudadano de a pie, hay un sesgo que es aún más complejo, y es que se genera un sesgo de desconocimiento. En Medellín, de hecho, uno de los principales ejercicios, y por eso siempre, incluso en la universidad decimos, hay que sensibilizar al menos 1000, incluso es una tasa, al menos 1000 para que salga un emprendedor bueno. Es decir, que no vamos a perder el resto lo que van a tener es otras competencias blandas para entrar al sistema productivo o social. Pero humanamente hablándolo, en CTI+E, creo que nos hemos dedicado mucho a las ACTI, a modelar las políticas, a considerar el fortalecimiento de los actores, pero nos falta hacer la gran pregunta del millón, y es la persona cómo lo está asumiendo. O sea, ese que está ahí, que no se puede ser un usuario del día a día, cómo lo percibe. Y lo digo también por lo siguiente, cuando un gobernante va a subir a su lugar y en su plan de desarrollo, y la CTI no resuelve problemas de su territorio, movilidad, cambio climático, etcétera, pues entonces la CTI se vuelve ajena a los temas de presupuesto público, porque entonces se convierte en un tema tan top que la forma de financiación tiene que ser por otro lugar. Yo creo que ahí hay un error de los que hacemos parte del sistema, y me refiero a los que estamos en organizaciones como estos centros de innovación u otros, y es que necesitamos desencumbrar la CTI, necesitamos ponerlo en el lugar en que realmente sea usable, ¿sí? Y eso no es fácil, eso es de tiempo, y ese sí yo creo que a todos nos mata, que es el sesgo de inmediatez. Exacto. Pues hablando de sesgos, aquí tengo el plegable del Informe Nacional de Competitividad que lanzamos en noviembre del año pasado, y si recuerdan o no lo han visto, los invitamos nuevamente a que lo busquen, donde tenemos un camión o un carro donde todos tenemos que seguir empujándolo, porque pues tenemos que tener esos diálogos, como estaba diciendo Robinson, en donde somos distintos. O sea, somos distintos desde la academia, somos distintos desde el sector empresarial, pero pues tenemos que tener ese propósito común. Aquí en el capítulo de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que además tengo que decirlo que Robinson es una de las personas y de los expertos que también comentan y nos dan ideas sobre realmente cuáles son esas cosas en donde deberíamos enfocarnos. Por ejemplo, voy a leer acá algo donde dice lo urgente
¿cierto? Decimos, Colombia ocupó el puesto 67 en el índice global de innovación en el 2025. Entonces, cuando uno dice el puesto 67 entre 139 países, pues se equivoca. Entonces, uno dice, pues se preocupa y dice, ¿será que en este ecosistema que estamos viendo, no solamente en Medellín, sino, por ejemplo, también en Bogotá, en Barranquilla, en Santander, en el Valle del Cauca, uno ve unos ecosistemas donde cada vez hay mayor emprendimiento y mayores tech, o sea, todo lo que ahora es todo el tema de la tecnología, y ve uno un ecosistema que va creciendo, una new economy, como de una cantidad de formas nuevas de hacer las cosas, con inteligencia artificial, con tecnología, con conexiones, digamos, tecnológicas de avanzada, pero entonces uno no ve esto reflejado en las cifras y en las mediciones. Entonces yo a veces digo, tengo una hipótesis, ¿será que lo estamos haciendo y no lo estamos midiendo, no lo estamos reportando? O sea, ¿dónde está la confluencia de en dónde deberíamos de tener esa información para que podamos tomar decisiones también más reales respecto pues a las estadísticas y a los datos que tenemos en ciencia, tecnología e innovación? Entonces yo a veces cuando veo digamos, cuando soy invitada a un espacio como este y veo lo que se está invirtiendo, yo digo, esto no puede ser que estemos tan mal, pero como de pronto no nos estamos midiendo, pues de pronto tenemos ahí una brecha para saber es en dónde tenemos que actuar. Entonces, quería de este capítulo de sesgos que tenemos en materia de ciencia, tecnología e innovación, ¿tú qué crees que es la verdad? ¿Si estamos así de mal o no nos estamos midiendo? ¿O cómo ves el capítulo de CTI que estamos presentando este año para que todo el mundo nos diga, bueno, cuáles son los siguientes retos que tenemos nosotros en ciencia, tecnología e innovación en el país? Yo yo he tenido la oportunidad de estar ya en 3 lecturas de este capítulo, y cuando lo hablaba con quien lo compila, yo le decía, a mí me parece terrible que cada año que lo leo es como la crónica anunciada, o sea, seguimos en cosas que deberíamos de haber resuelto. Este año me pareció muy interesante la manera como lo trataron y la forma en que lo nombraron, distintos pero no distantes. Y es porque, claro, el territorio colombiano tiene diferentes capacidades y competencias en talento, en recursos científico-tecnológico, en cooperación, relacionamiento, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que nosotros nos faltan sistemas de información integrados que nos faciliten que lo que se ejecuta se conecte realmente a las apuestas. Aunque parezca extraño, yo siento que si bien pues el DNP ha hecho su ejercicio de medición con el IDIC, nosotros aquí en Antioquia tenemos incluso uno particular que es el INCA, que es un índice, que es un índice de medición municipal de innovación, es decir, nos interesa entender no solo qué pasó en el departamento que nos da el IDIC, sino qué está sucediendo en cada municipio para poder entender un tema que es fundamental. Cuando uno dice distintos pero no distantes, es también una invitación a entender el desarrollo territorial y la capacidad real, porque nos pasan cosas como nos queremos parecer a países o modelos económicos o de STI donde la brecha es gigante, donde yo para poder desarrollar biotecnología no es solo requerir talento humano, sino que requiero laboratorios altamente especializados. Y volviendo a la lógica de ciencias del comportamiento que el informe propone, pues cuando yo me comparo con alguien al que nunca voy a poder ser, lo único que va a generar es desmotivación. Y cuando insistimos en que ese debe ser el referente, entonces la mayoría de personas tienen 2 opciones. O uno se acostumbran a que nunca van a llegar ahí. Yo molesto mucho con algunos colegas acá. Digo, Colombia pareciese que estuviera destinada a estar en el 4., 3., 5. lugar y ahí para adelante, pero en los segundos y primeros lugares pareciera que no. Y justamente lleva a que nos convencimos de que no podemos ser el primero, pero como tú lo decías, cuando uno va a diferentes departamentos y comienza a ver infraestructuras, talento, individualidades de científicos cooperando con entidades internacionales, aquí pasando la calle, la universidad tiene un proyecto de cooperación con DUIN que estábamos midiendo neutrinos, de todo lo que pasa con el Max Planck, que es un tanque de pensamiento mundial, y eso lo saben allí. Si tú lo preguntas dónde está registrado para que en el país lo sepan, pues queda dentro de un indicador en el sistema de calidad de la universidad, de pronto en el Ministerio de Educación,
y si salen activos, productos científico-tecnológicos, pues en el sistema de reconocimiento de MinCiencias. Entonces uno luego se pregunta, ¿por qué eso no se conecta? O sea, como país, ¿por qué la forma de administrar de los ministerios se configura como la manera en que debemos demostrar la foto de la generación científico-tecnológica y no al contrario? Entonces yo al igual que tú, pienso que hay un subregistro, unos malos sistemas que puedan interconectarse para poder obtener data en tiempo real y claro, y de hecho desde Y esto lo debería ayudar a hacer ahora una TEC, o sea, claro, realmente sí, ya hay, con Ruta N estamos sí, para impulsando poder, una. toda innovación que se haga, pues de una vez subámosle al sistema rápidamente y eso debería estar interconectado Total. para poder saber cómo va la innovación en el país, porque yo estoy segura de que debe haber un subregistro, porque se están haciendo muchas cosas realmente, pero de pronto no le vemos tampoco la importancia de reportarlas. Una universidad y una institución juiciosa sí, pero tenemos muchos innovadores que posiblemente no. Es posible No que nos pase el síndrome del impostor, porque también hay veces decimos, y uno lo encuentra mucho en científicos, ¿no?, que no creen lo que aportan al sistema, ¿no? Aquí en Medellín se identificó ese problema y se comenzó a crear una plataforma con Ruta N y otros actores que se llama Startia. El objetivo es hasta simple, cómo hacer que una universidad muestre sus laboratorios, los emprendedores se inscriban para que conozcan el sistema, si hay desarrollo científico-tecnológico se pueda visualizar para que la empresa pueda ver qué hay y pueda interactuar. Yo siento que nosotros no hemos apropiado adecuadamente estas empresas tech en este tema en particular, sí, porque no es que no tengamos acceso, es que no la hemos incorporado a los sistemas como de una herramienta. Entonces vienen Exacto. A ser ahora como nuestras OTRIs, porque pues ya ha evolucionado mucho también el tema. Entonces pues las OTRIs nos ayudaban, son esas oficinas de transferencia de información y conocimiento como para servir de puente entre el empresariado y entre la universidad, porque pues ambos, como nos estaba contando el profe Robinson, ambos están hablando un idioma distinto. Entonces en el intermediario se hizo un puente que era la OTRI, y entonces las OTRIs nos ayudaban a mirar, bueno, esta es la necesidad y hacia allá deberíamos de evolucionar para tener un producto elaborado desde la ciencia, desde la tecnología, pero que nos llegue a ser algo innovador para el mercado. Pero de alguna manera también eso nos está pasando entonces ahora con las TEC, que no son las OTRIs, pero como que están tomando una cantidad de elementos gracias a la tecnología, a la innovación, a la inteligencia artificial, y creo que van más rápido que lo que nosotros estamos realmente aprovechándolas. Sí. Van como en un paso muy acelerado, donde son realmente unos traductores rápidos hacia la innovación. Entonces yo creo que también en el mundo, digamos, todo este ecosistema que también es el ecosistema, digamos, de emprendimiento, de todo este fenómeno tech, yo creo que hay que mirar también cómo hace parte de todo el ecosistema, o sea, no dejarlo como separado, sino que al contrario nos puede ayudar más a impulsar, pues digamos que, y ahí vuelvo como un poco también a la pregunta, de pronto ellos son como un punto medio, llamémoslo así, entre esta ciencia y entre, digamos, la innovación, entre la ciencia vista desde el punto de vista de la curiosidad, de la investigación académica, de los incentivos que tienen hoy los académicos, los profesores, los papers, las revistas indexadas, digamos, cómo también sus honorarios y su retribución financiera están atados a unos incentivos, y de otro lado están los incentivos que tiene el mercado en sí mismo, que son unos objetivos que pueden ser donde todo es un business case, porque pues necesita un retorno de la inversión. Entonces yo no sé cómo lo veas, que si de pronto, digamos, aquí tenemos unos incentivos que ambos son legítimos, tanto los del mercado, del sector privado, como los de la academia en materia de investigación y ciencia pura. Si de pronto este universo que se creó, o sea, no estoy desplazando las OTRIs, pero de pronto este universo que ha logrado estar en la mitad de esas dos cosas pudiera hacer que ese ecosistema realmente nos ayude a solucionar en materia de qué incentivos pudiéramos alinear mejor, y ese mundo de pronto nos puede ayudar, de pronto. En la ciencia química hay una palabra que a mí me encanta que deberíamos de meter a los ecosistemas, y es la catálisis. O sea, falta algo que haga catálisis de todas esas prácticas.
Si tú miras, es que es muy simpático. Cuando uno dice, cuando empezamos a montar los sistemas de ciencia, entonces en su momento Colcien decía, hay que crear grupos de investigación. Las unidades dijeron, vamos a montar vicerrectorías de investigación. Cuando en su momento esto lo vimos que había que usarse, entonces el tema de la innovación comenzó a salir, entonces las empresas dijeron, bueno, hay que montar centros de innovación, hay que trabajar con la empresa, entonces comenzamos a hacer como los diferentes actores aislados, pero en este momento no hay que lo pegue. Cuando uno dice, ¿qué lo pega? Lo pega la casuística. Cuando un investigador sale en un podcast diciendo, yo tengo X tecnología, y en el podcast un empresario lo escucha y dice, yo necesito a ese muchacho. Entonces se vuelve caso por caso. Y un sistema de caso por caso es muy difícil de que se vuelva natural como un ecosistema. Esos modelos, en este momento lo que son las TEC, se pueden volver esos catalizadores en la medida en que primero funcionan 365 días, 24 horas al día, 7 días a la semana, es decir, no requieren de esos componentes humanos en su sentido estricto, pero obviamente tienen un reto. El reto es la gobernanza. Uno, que la gente quiera poner el dato. Dos, que el dato tenga calidad, que no sea palego, porque hay muchas instituciones que inflan información y luego la pregunta ya no es ¿será que hay un subregistro? Sino que la pregunta puede llegar a ser ¿será que ese dato es real, es verídico? Y lo tercero, que no es menos importante, es la sistematicidad de esa información que está ahí. Uno podría decir que eso se resuelve a través de política pública, pero la voluntariedad y la confianza tienen que movilizarse, porque mientras que ello no exista, las organizaciones no van a reportar. Hay veces, a mí me parece curioso, porque incluso en instituciones públicas, que se tengan que generar una norma para decir lo que yo hago de manera transparente, pues uno dice, no debería de ser una norma la que obligue, debería de ser lo natural. Eso mismo, si lo llamamos al sistema de STI, uno dice, deberíamos de ser transparentes con el uso del recurso público, por ejemplo, regalías, en un proceso, esas regalías, qué tecnología generaron, en qué sectores fortalecieron la industria o lo social y de qué manera estos indicadores de país comienzan a moverse. Y hay un último asunto que a mí siempre en el último año me ha cuestionado. Después de visitar varios ecosistemas con varios empresarios y actores del sistema educativo, a los que fuimos, uno de ellos en particular, cuando tú ibas a diferentes organizaciones, los indicadores eran los mismos. Era como si se hubieran aprendido la lección. Y yo me hacía la pregunta particular si existirá la oportunidad de que en Colombia algún día marchemos para el mismo lado. Puede que estemos equivocados, porque obviamente también estandarizar un solo norte eso genera un sesgo y pueden haber lugares para uno moverse. Pero en el mínimo común, es decir, en lo mínimo, en CTI, si nos alineamos y todas las organizaciones vamos hacia el mismo norte, pues los objetivos y las brechas se deberían de cerrar. Pero lamentablemente, y hay que decirlo, en CTI nosotros parecemos unas veletas. Según la fuente de financiación y el tema, cambia. Y eso va a cambiar cada 3 o 4 años dependiendo del gobierno de turno. Yo siento que hay Yo creo que no es solamente en eso, sino en todo. Entonces, sí, es pero como entidades como ustedes, como las universidades, tenemos que volvernos guardianes de eso, es otro catalizador. Y es como asegurar que ciertas apuestas que son de largo plazo, para quitar ese sesgo de inmediatez, se mantengan, ¿sí? De lo contrario, nos va a pasar lo de siempre, no sé, cuando uno era pequeño iba a un almacén y encontraba juguetes y cada uno le gustaba más el otro, usted quisiera tenerlos todos, pero no sabemos priorizar. Y muchas veces en estos ecosistemas, cuando uno dice, bueno, ¿y cuál es la vocación del ecosistema? Volviendo a la palabra de diferentes pero no distantes. La mayoría de departamentos, por ejemplo, con el CUE, cuando vamos a diferentes departamentos, yo digo, ¿ustedes para qué son buenos? Y sacan la lista del niño Dios. Y el problema de sacar la lista del niño Dios es que no tienen la plata para invertir en esos temas de CTI, en esa gran lista del niño Dios. Entonces uno les invita a focalizar y es una dificultad que tenemos en el país de hacer renuncias impresionante, porque cada cosa, si bien todo es importante, a nosotros no nos enseñaron a priorizar en razón del recurso escaso. Exacto. Y ahí es un poquito que voy a conectar como con la última pregunta en esta invitación en la que estamos acá de café, postre y competitividad, aunque yo me estoy tomando una aromática y no un café. Entonces, es el tema de CUE que acabas de mencionar, lo que es ese comité de universidad, empresa, Estado.
y que en Antioquia especialmente ha tenido, digamos, una gran evolución, constancia, disciplina, un gran liderazgo ejercido pues, por las instituciones en Antioquia. Y te lo quiero como mezclar como con dos sabores esta pregunta. Primero que nos cuentes un poco desde tu experiencia en el CUE, de una manera muy corta, es como cómo han hecho para que funcione, es decir, cómo han hecho mantener esa disciplina, esa constancia y esa apuesta y ese trabajo en equipo que acabas de decir que es difícil, digamos, tener una apuesta en una misma orientación con diferentes intereses y diferentes partes. Entonces una es esa. Y la otra es que pues cómo mantener ese interés, esa inversión en caso tal de que en este caso, por ejemplo, el gobierno o los gobiernos, digamos, no sean tan constantes en el tema de los incentivos tributarios, en el tema de beneficios tributarios, que tú sabes que hemos tenido algunas debilidades en materia de beneficios tributarios. Entonces, ¿cómo han conservado esa disciplina, esa constancia y que sin tener, por ejemplo, en este caso, un apoyo directamente de beneficios tributarios? Es como, ¿existe otra fórmula para continuar la tarea que no sea necesariamente la del beneficio tributario para incentivar la innovación también, no solo en las universidades, sino en el sector privado? Entonces son dos preguntas en una, porque de pronto están hiladas las dos, entonces para que nos cuentes esto. Bueno, la primera, ¿qué ha pasado y cuál ha sido la fórmula? Mira, la fórmula es que no hay fórmula, pues muy chistoso. Por acá viene mucha gente de Brasil, Panamá, de otros países a preguntarnos la pregunta que tú me hacías, yo digo, ya, hay más que una fórmula, es una lectura en el territorio. El CUE, lo que es Medellín Valle de Aburrá, nació en el 2003. Y la génesis da cuenta de por qué se mantiene. Él nació justamente después de este tema económico de la burbuja inmobiliaria y había una gran crisis económica que nos golpeó. De hecho, en su momento hubo una dificultad con Sofasa, se había quedado sin carros para ensamblar y coincidió con una oportunidad de lo que hoy en día llamamos innovación abierta. La casa matriz Renault sacó una convocatoria que quien resolviera un problema que era cómo generar un proceso de anticorrosión para el chasis del carro Logan, se ganaba el ensamblaje. Entonces eso llevó a que Sofasa, la Universidad de Antioquia, hicieron un proyecto. Y ese proyecto se lo ganaron y ganaron el tema del ensamblaje. Yo recuerdo que para la época, obviamente yo era practicante de estos temas, fue hace añitos ya. Y sucede que uno de los empresarios, la pregunta que se hizo fue cómo hacer que este no sea un caso, sino que sea la manera para que esto continúe. Sí. O sea, generar confianza. Y recuerdo que el primer QE, justamente esa era la palabra, hacia la generación de confianza. El camino fue avanzando, nos dimos cuenta que las universidades no somos enemigas, podemos cooperar, que las privadas pueden cooperar, público-privada puede cooperar. Desde la ciencia y el conocimiento, lo más interesante es que es acumulable, entonces es mucho mejor cuando desde diferentes perspectivas se suman a resolver problemas sociales o empresariales. Y entonces el QE fue creciendo en términos de confianza. Hoy, con la nueva apuesta que hay, hace ya más de 20 años, yo puedo decir dos cosas. Uno, el CUE se ha convertido como en ese órgano neutral, porque es de voluntades, no tiene figura jurídica, no ejecuta presupuestos. Sin embargo, tiene en la Junta, tiene unas buenas personalidades, empresarios de diferentes sectores, desde alimentos, confecciones, banca, etcétera, y unos articuladores como la Cámara, Caja de Compensación, EPM, etcétera, que se sentaron a decir, venga, ¿qué es lo que en CTI la ciudad debe continuar independiente que pasen gobiernos? Y han pasado muchos gobiernos, sí, por la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia y otros municipios del Valle de Aburrá, y la conversación siempre ha sido alrededor de necesitamos promover, que es el propósito actual, cómo hacer que la ciencia, la tecnología, el emprendimiento y la innovación sean un motor de desarrollo económico y social para el territorio, en este caso Valle de Aburrá. Y eso se volvió como una especie de espacio de diálogo neutral donde se hacen conversaciones incómodas, pero con la sabiduría de que independiente de la reunión que yo represente, el objetivo y la pregunta incómoda va más en pro de construir que de deconstruir. Y obviamente eso lleva al segundo aditivo. Yo siempre molesto, hay un buen tinto, no mentiras, más que el tinto es que en la mesa siempre hay un punto en común con el cual trabajamos.
y cada uno se compromete. De eso a hoy en día en el país, porque no solamente estamos en Antioquia son 9 capítulos, uno por cada subregión, pero en Colombia es en 17 de los 32 departamentos, es un comité de universidad, empresa, Estado, en diferentes niveles de evolución, según los ecosistemas en los que están, pero conservan esa lógica de el diálogo entre el empresariado, las universidades, el Estado, y algunos han implementado la S de lo social para hacer que esa CTI evolucione. En el segundo tema, aquí en Medellín han pasado varias cosas. Uno es, obviamente, la sensación de que lo público es mayor que lo privado en inversión de CTI. Y obviamente esas conversaciones se han llevado a la mesa. Entonces, hay programas en donde el privado ha incentivado la llegada de actores de otros países, un Georgia Tech, por ejemplo, donde la inversión es privada para instalarse y recoger buenas prácticas. Pero últimamente se promovió dos cosas. Uno, tiene que ver con la toma de decisión informada con datos. Menos opinión, más datos. Porque, por ejemplo, en lo que refería a beneficios tributarios y regalías, las decisiones que se estaban tomando eran más desde la órbita de lo que se creía en el uso del recurso, pero no estaba el dato que soportara esa opinión. Entonces, lo que hicimos incluso en varias subregiones fue recoger la data necesaria para preguntarnos en qué se está usando esos recursos públicos y obviamente tomar decisiones. Y la segunda, que incluso es una mesa del CUE, que es la mesa de financiación, es comenzar a generar confianza inversionista. Y confianza inversionista es atraer no inversionistas solo colombianos, sino del mundo. Nos encontramos con retos bien particulares. Uno de ellos, por ejemplo, inversionistas que nos decían cuántos colombianos invierten en tecnología en empresas colombianas. Y nos toca decirle que no conocíamos. Y no sabíamos que incluso ese es como un indicador de confianza del internacional para poner capital en empresas nacientes o en ciencia. A hoy, de la mano de varios actores en el ecosistema, se está creando un fondo de fondos para desarrollar y fortalecer los fondos de Colombia y de esa mano pues empezar a atraer fondos internacionales. Muchos países pues tienen la fortuna de que el gobierno tiene con qué invertir 2, 4 millones de dólares en una sola investigación, 20. A mí me parece hasta anecdótico el hecho, hablaba con muchos profes de la Antioquia que no sabían que Harvard era pública. Nos dimos cuenta por este gobierno que dejó de financiar la investigación y se preguntan por qué financian a una universidad privada, no sabían que era pública, porque es bien particular en el modelo estadounidense. De hecho, varias de las universidades que hemos visitado en Estados Unidos, Georgia, la Universidad de Arizona, son públicas, y cuando uno manda a los profesores no comprendían desde la institución pública ese relacionamiento tan natural que se da con el sector estatal y privado. Entonces ahí eso empezaba a generar barreras, pero cuando comenzamos a dispersar esa forma de ver la inversión estatal para desarrollo económico, desarrollo social, se ha generado otros espacios, que es un mecanismo también interesantísimo, que es cooperación entre universidades o entre fondos de cooperación internacional. Por ejemplo, nosotros en la universidad cooperamos mucho con fondos alemanes, asiáticos, para hacer desarrollo científico-tecnológico. El más conocido, creo, aquí en Colombia y en el mundo, tiene que ver con el Alzheimer. Muchos de esos recursos vienen de Estados Unidos. Entonces somos una entidad que capturamos recursos internacionales para la ciencia, en este caso en temas health tech, con el tema del marcador de Alzheimer, y eso empieza a visualizar en nuestros investigadores que el único recurso no es el local, no es el de la universidad, no es el del Estado, incluso no es el de la empresa, sino que puede haber una especie de mix de muchos recursos en el mundo, donde si hay un buen tema de trabajo, si ese tema es de frontera para el mundo, hay con qué encontrar recursos filantrópicos de cooperación, de inversión. Y ahí, de hecho, también con el CUI estamos en un ejercicio, se llama Más Capital CUI, es formarnos. Si yo soy investigador, ¿cómo accedo a esos fondos de inversión? Si yo soy emprendedor, ¿cómo accedo al fondo de inversión? Si yo soy inversionista, ¿cómo coloco el capital? Porque es paradójico, pero ese es un mundo totalmente ajeno a las personas de a pie. Era muy natural para, pues obviamente, empresas dedicadas a la inversión o a la banca, pero no para lo que hoy en día estamos buscando,
y es que se creen family office de inversión, fondos, por ejemplo, hay uno muy fuerte que se quiere sacar en Deep Tech, que la gran pregunta de muchos investigadores en la universidad es, yo tengo tema de frontera, pero nadie quiere ponerme plata, las famosas Deep Tech. Ahí se está creando un fondo justamente entre varias organizaciones para que este tema de ciencia de frontera, que puede llegar a empresas base tecnológica o futuras spin-offs si fueran de universidades, realmente tengan con qué salir a flote, teniendo en cuenta que ese tipo de empresas son, en mi concepto, de muy compleja llegada a mercado por su misma novedad, Sí. porque pues, obviamente si algo es nuevo, lo más normal de un ser humano es que da miedo, y si da miedo para el mercado va a tener problemas en que esa tecnología sea absorbida por ese mercado. Pero creo que ahí nos toca ampliar la mente en entender que uno desearía que el privado ponga más plata, obviamente, uno desearía que el Estado siga poniendo la plata que ponía antes, pero también uno ya aquí, o por lo menos este ecosistema, ya deseamos también ampliar Pues las hay que ser conversaciones con más otros territorios. innovadores. Claro. Sí, entonces estamos llegando al final ya de nuestro podcast, dándoles las gracias a Robinson por invitarnos acá a este espacio de la Universidad de Antioquia, y entonces hablamos hoy de volver más común, más de moda la ciencia, la tecnología y la innovación, que cuando se paseen por acá cerca de la Universidad de Antioquia, de Ruta N, del Parque del Emprendimiento, del Planetario, van a ver que aquí se vive y se respira ciencia, tecnología e innovación, que el CUE es una institucionalidad muy importante de voluntades que existen no solamente en Antioquia, sino en otras ciudades de Colombia, en donde sí está la evidencia y la prueba de que pueden trabajar juntos la empresa, el Estado, la universidad, y que incluso se están resolviendo estos problemas que tienen los ciudadanos, los problemas que se tienen en cada una de las ciudades en nuestro país. Y pues obviamente que tenemos muchos retos, y empezando por ser muy innovadores en ver cómo seguimos financiando la ciencia, la tecnología e innovación para que todos los colombianos tengamos mejores oportunidades, crezcamos más, tengamos productos y servicios más innovadores de última generación, y obviamente muchísimos retos por delante para seguir poniendo de moda la CTI en un país con bastantes retos, con bastantes dificultades, pero en donde otra vez, como lo decimos en el Informe Nacional de Competitividad, distintos, no distantes, donde todos tenemos que empujar para que a Colombia le vaya bien y para que a todos nos vaya bien. Y como dice Ana Fernanda Mayhuasca, nuestra presidente, es si queremos, podemos. Entonces, avanzar en los temas de ciencia, tecnología e innovación. Muchísimas gracias, Robinson. Gracias a ti, y de acuerdo con todo lo que dijiste, si nos unimos es fácil jalonar CTI.